Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y querida maestra Vicenta, nuevamente nos visita. Muchísimas gracias por estar aquí. No, pues yo qué te puedo decir, encantadísima, sobre todo por el trabajo que vamos haciendo conjuntamente, interpretando muchas cosas, ¿no? Claro, maestra. Pues hoy nos trae algo muy interesante la maestra Vicenta Hernández Haddad, que es conversando sobre duelos y sexualidad desde el observatorio de Vicente Hernández Haddad. Y justo aquí, pues es que quiero platicarles que la maestra es psicóloga, educadora en sexualidad y desde 1989 atiende su consultorio particular. Hace investigación, diseña e imparte sus conferencias y talleres con temas de duelos y educación sexual para familias y escuelas cuyo objetivo es que las niñas y niños adolescentes cuenten con información suficiente para ser responsables de su sexualidad en una sociedad incluyente. Entonces, pues justo con toda esta experiencia nos trae a compartir pues varios de los temas que ella ha estado trabajando, las vivencias que ha tenido con la experiencia clínica. Y bueno, hoy quiero, maestra, como siempre, leer un poema alusivo al tema y le toca al grupo Banuet, que dice, un corazón pequeño, un amor inmenso. En sus ojos brillan preguntas, en su pecho un eco sin voz, un adiós que no entiende el tiempo, un susurro que apagó el sol. Juega entre risas y lágrimas, busca en el aire una señal. El amor que extraña su alma vive en sus sueños siempre igual. El niño y la niña aprenden que el vacío se llena de un recuerdo fiel y que en su corazón latiendo habita eterno aquel que fue. Y pues Wow, ya. con esto, maestra, ¿cómo ve para hablar de este tema de duelos y sexualidad? Sí, que además el poema lo conseguiste, lo buscaste de una manera tan asertiva porque habla de esas dos experiencias, ¿no? Las risas y el dolor, ¿no? Y es algo a lo que nos resistimos. Y en México, por ejemplo, aprendimos a burlarnos de todo lo que implican los procesos de duelo, de muerte, son así como muy complejos, pero que debiéramos de hablarlos desde muy tempranamente. Siempre va a haber oportunidad de hablarlo con niños y niñas, hasta con las, no sé, mariposas, gusanitos, pajaritos, ya no digamos cuando son mascotas, ya que han convivido dentro de nuestros hogares, los perros, los gatos, los erizos. Acabo de saber de un caso de alguien que verdaderamente fue terrible la pérdida de su erizo, ¿no? Y para muchos puede ser como algo que se minimiza. Y eso es importante porque eso puede repercutir en la vida adulta, como de que entonces llorar por algo que me duele, no tiene por qué expresarse. Y a veces dicen, es que no habla de sus sentimientos. Pues a veces muchas personas no hablan de sus sentimientos, de sus emociones, porque tienen miedo a que se burlen de ellos, ¿no? Entonces creo que es importante validar el dolor y validar el placer. Claro, maestra, y justo esto que señala, ¿no? Esta imposibilidad muchas veces de ser escuchados, escuchadas, creo que cada vez más hablando de las niñeces, de las adolescencias, de pronto buscan estos espacios porque se han ido cada vez haciendo más lejanos la posibilidad de que adultos que estamos en un mundo carrereado, ocupado, con miles de cuestiones, dejamos de ver, ¿no? Entonces yo me doy cuenta, cuando voy caminando, en algún espacio público, veo cómo a veces los niños y las niñas están buscando la mirada y la mamá está acá perdida entre que buscando lo que necesita o con el celular o con otras cosas y se va perdiendo como hasta ese contacto de poder tener espacios para hablar justamente de estos temas que son tan trascendentes. ¿Cuáles han sido sus experiencias en el trabajo con las niñeces cuando hablamos de esta visión, tratando los duelos, la sexualidad, que la tienen a usted de escucha, por ejemplo, ¿no? O sea, la apertura que pueden llegar a mostrar y que a veces subestimamos también a las infancias.
Sí, pues mira, yo me enriquezco muchísimo, Claudia, de todas estas experiencias que me cuentan, lo mismo de lo que tú y yo compartimos, que otros colegas, otras colegas, la familia misma, las personas que confían en nuestro trabajo profesional. Entonces, quizás no recordamos el nombre de esas familias, pero nos queda impregnado mucho del mensaje, de la experiencia que ellos están teniendo en su familia y también toda esta parte de cómo manejan las situaciones en momentos que el dolor nos puede rebasar o la sorpresa, no sé, por ejemplo, encontrar a un niño, una niña autoexplorándose. Para muchas mamás y papás, sobre todo si es muy pequeñito el hijo, la hija, pues puede ser como tremendamente impactante, ¿no? Entonces, el cómo lo manejan en ese primer instante para mí ha sido de mucho aprendizaje y además cómo se permiten llevar el que puedan orientar de una manera donde no tengan ese atore de esto no se debe de decir. Entonces, yo les preparé, Claudia, y a todo tu auditorio, les preparé unas diapositivas de dibujos que durante años he coleccionado, tengo miles de ellos de todo lo que es mi trabajo, pero quiero hacer una advertencia, un aviso ético de que el material que vamos a compartir forma parte de un archivo pedagógico, ¿sí? Se Ujú, respeta el anonimato de las personas autoras de las historias y tiene fines exclusivamente educativos y reflexivos, donde uno a lo mejor se puede identificar, donde ahora sí que pasa como con la medicina, ¿no? Que de pronto dicen, es que me duele la cabeza y me molesta la luz, ay, tengo migraña, ¿no? Como alguien que lo está contando. Entonces, a veces un dibujo, por eso se llaman dibujos proyectivos, porque nos pueden llevar a que uno también remueva parte de su historia. Y eso es muy válido, pero no depositarle la carga a quien haya hecho el dibujo que vamos a mostrar. No corresponde a casos clínicos ni realiza diagnósticos. Estos dibujos se hacían cuando los niños y las niñas y adolescentes estaban por iniciar un taller que de manera presencial he dado por años, solo que ya no hago esta dinámica, y era, ¿puedes colorear, por favor, un dibujo de cómo has vivido el divorcio de tus papás o la muerte de tu ser querido o cómo te imaginas que es la vida de una pareja o cómo es el embarazo? Entonces, era así como de lo que se tratara el tema del taller, ahí es donde iban ellos a poder hacer el dibujo que quisieran. ujú, Este es un dibujo que en un taller de duelo y es un niño de 10 años que pues aquí nos está simbolizando a la muerte y acá nos está poniendo pues a alguien que quizás va a recibir a estas dos personas y se refiere a que el tío de su mamá murió y que 2 años después murió una tía, los nombres los voy cambiando, le puse Lorena y vean ustedes las faltas de ortografía que no limitan la inteligencia emocional del ser humano. A veces como vemos que no saben escribir o tienen mala ortografía o van mal en matemáticas, creemos que son demasiado pequeños para saber cosas. Pero vean, por ejemplo, este chico, por ejemplo, dice que se pusieron a llorar todos, se hicieron una misa por ella, por la tía, y ahora que tengo 10 años ya casi no me acuerdo, ¿no? Entonces, ujú. esto es importante porque a veces pudiera ser que no estuvo presente ese hijo o hija en la experiencia familiar, pero sí tiene recuerdos de lo que uno le depositó a esa experiencia. Por ejemplo, si una mamá a un niño de 5 años le dice, es que yo ahora que no está tu papá, prefiero morir, ¿sí? No puedo con la vida, pues el mensaje que le está mandando a un hijo es como de que no va a haber quien nos proteja ya. Y un niño, si algo tiene miedo cuando muere un papá o una mamá, es perder la seguridad en el hogar. Entonces sí hay que reflexionar de cómo estamos manejando hasta que no sea una mamá que salió de viaje, de trabajo o de paseo, y entonces cómo se quedan los hijos, sobre todo en una época que tienen tanta información acerca de lo que son accidentes aéreos y muchas cosas, ¿no? ¿Cómo ves Claro. este dibujo, Sí, Claudia? maestra, y justamente aquí también podemos ver como un reflejo de las creencias
y de los mitos que manejamos y de cómo trabajamos pues aspectos de la espiritualidad también, ¿no? Porque estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Como pone arriba como el ángel y abajo se ve así como un poco de llamas o como si fuera de otro color rojo, ¿no? O sea, las Mm. creencias que tenemos también, las personas y cómo van interpretando. Por ejemplo, hay muchos niños y niñas que en cuestiones religiosas, cuando se las manejan desde esta perspectiva de alguien supremo, alguien omnipotente, alguien que te ve todo el tiempo, o inclusive una visión castigadora, cómo puede permear y influir pues en ese temor, ¿no? Que se puede llegar también a generar en cómo vamos manejando nuestras creencias y nuestros mitos, ¿no? ¿Cómo ve usted esa parte aquí de las creencias? Sí, lo que yo he aprendido a través de los años es que sí influye de manera positiva cuando se trata de la muerte, casi en Ujú, la mayoría de las personas en las que he trabajado, sí influye positivamente las creencias de que pueden ir a ver, que puede ser que se fueron a un lugar a descansar, donde ya no van a sufrir, donde desde ujú, allá están protegidos por un ser superior, donde algún día puede haber este reencuentro. Y yo creo que eso tranquiliza mucho, y además lo digo con todo respeto, cada uno tenemos derecho a tener las creencias que ujú, consideremos que son congruentes con nuestro ser. Y que respetemos además que es el que otras personas a lo mejor no lo creen de esta manera, pero que no minimicemos el que haya, por ejemplo, un niño que tiene todo este simbolismo y quizá en algún momento este chico que tenía 10 años hace 20 y tantos, pues hoy es un hombre de 30 y tantos años y que a lo ujú, mejor está vinculado con una pareja o con amigas y amigos que no creen en todo lo que él cree y que pues ujú, para vivir una vida en armonía necesitamos ir como complementándonos y respetando cómo es que estamos interpretando todos estos mensajes y experiencias de vida. Otra de las cosas que está comprobado, y tú lo sabes, tú trabajas mucho el tema también, Claudia, es que las personas, mientras más creencias tienen de que hay un lugar donde esta persona va a estar descansando y que sobre todo lo que es la religión católica, son personas que encuentran más serenamente esa tranquilidad de saber que ya no sufre su familiar y de que no es un castigo. Claro, ahí lo que hay que cuidar es que para un niño, como aquí fueron tíos, quizás el significado quizá no es tan importante como si hubiera sido su papá o su mamá. Por ejemplo, si a un niño o niña le dices que su mamá murió porque Dios necesitaba un angelito, pues puede ser de mucho enojo para ese niño porque el niño va a decir, pues yo también necesito a mi mamá, ¿por qué me la claro, quitaron, no? O ujú, qué egoísta puede ser ese ser superior. Entonces, sí me parece que cada ser humano tenemos nuestras creencias y ujú. cada ser humano lo va a interpretar de manera muy diferente y hay que ponerle atención. A veces tenemos en la familia dos, tres hijos, nietos, y entonces, aunque uno lo haya asimilado pronto, a lo mejor para otro se queda más atorado y lo vemos nosotros hasta en personas adultas, Claudia. Algunas personas para el duelo, y me incluyo, soy de las que vivo intensamente el duelo y hasta que no saco completamente ese dolor, yo no me permito varias cosas que en otros momentos son muy fáciles. Entonces, habrá personas que piensan que me pude haber quedado atorada demasiado tiempo, pero cada uno tenemos que saber el tiempo que en promedio le necesitamos invertir para sacar todo ese dolor, ¿sí? Incluso en psicoanálisis le llaman catexia, toda esa energía que le depositamos al ser humano, ¿no? Al ser humano que hemos perdido. Aquí Fíjese que tenemos, sí. incluso un poquito retomando, creo que lo más valioso es sobre todo como no hacer una interpretación del dibujo, sino más bien que sea un medio de comunicación para elicitar, ¿no? En la persona, en el niño, en la niña, qué simbolizó, por qué dibujó de esa manera, qué piensa de eso, qué siente respecto a ciertas cuestiones, y el dibujo te va ayudando como a ir detectando sin poner partes tuyas
de interpretación a que la persona vaya verbalizando, ¿no? También la cuestión del duelo. Y por otro lado, que también hay ahora, pues muchos libros que nos ayudan como a que a través de la historia vayan comprendiendo, por ejemplo, cuando hacen un simbolismo con una situación de la naturaleza, de un árbol que tiene un ciclo de vida, ¿no? Que florece, o sea, todas estas cuestiones, que también nos pueden ayudar muchas veces a que podamos obtener la información de la persona para que pueda verbalizar su sentir, ¿no? Entonces creo que eso Claro. también es muy Muy, importante, ¿no? muy importante y que además lo estamos haciendo desde el respeto con estos dibujos y que no faltaría que una mamá, papá, tía, abuelita, abuelito de pronto dijera, le voy a decir al niño que él haga el dibujo para ver cómo hace el dibujo de la familia o cómo interpreta la muerte. Yo les diría que no se arriesguen a algo así porque no tienen los elementos para interpretar los dibujos. Incluso a través de las décadas han ido cambiando elementos que antes se interpretaban de cierta manera. Entonces, creo que no podemos estar jugando con esto. Lo más que sugiero yo es que pues busquen un apoyo pedagógico, psicológico, que les permita conocer el sentir del niño o la niña o que si han observado algo, pues bueno, busquen alguna asesoría personalizada. Esta Mm. es una chica de 14 años que además me encantó porque además ahí pone cómo están las dos hermanitas y cómo está acá el vehículo y qué horas eran y la escuela, el día soleado precioso. Y ella va narrando cómo un día el papá no pudo ir por su hermanita y ella fue y que en el regreso a casa pues se la pasaron divertido y no me arrepiento porque hay como una carga ahí como de, híjole, perdí el tiempo, o quizás se quedó así como de, ya me estoy presionando, o que me encontré unos amigos y entonces me puse a platicar y entonces ya retardé mucho, mucho tiempo mis actividades, como llegar a cambiarme para ponerme el uniforme e irme a estudiar la secundaria. Entonces, aquí lo que concluye esta chica y que me parece maravilloso es, pero no me importa, o sea, que haya perdido ese tiempo, porque ese rato que conviví con mi hermana antes de irme a la escuela, no lo cambiaría por nada. Y tú eres mamá, Claudia, y algo que viven muchas mamás y que tienen que estar trabajando internamente todo el tiempo es el sentimiento de culpa de no fui por mi hija a la escuela o un papá, una abuela, y entonces le pedí a mi hija, pero entonces no estoy asumiendo mi responsabilidad. Y vean, para la chica fue una oportunidad maravillosa. Le quedó, porque eso ella lo narra a los 14 años, pero muy probablemente su hermanita, que ahorita sí este dibujo tiene 25 años más o menos, pues esta persona tiene casi 40, ¿sí? Y a Ujú. lo mejor la hermanita tiene 35 o 38. Y de pronto en eventos familiares quizás que hasta le diga, nunca voy a olvidar ese día que fuiste por mí, platicamos y jugamos y nos divertimos y hasta van a decir, qué bueno que no fue mi papá, porque nos las pasamos requete a todo dar, ¿no? Entonces, también revisar qué significa hasta algo como esto de no haber ido por la hija a la escuela y que tuvo que ir una hermanita que además tenía 14 años, es muy chica todavía. Hoy en día, fíjate cómo cambian las cosas. Hoy en día, a lo mejor no sería tan fácil que una mamá o un papá le diga a la chica de 14 años, lánzate en el camión a buscar a tu hermana. A lo mejor no lo viven quizá con la tranquilidad que podrían haberlo vivido hace 25 años. Entonces, Claro. todo eso cuenta en los procesos internos que vamos viviendo desde la infancia. ¿Cómo Pues ves? sí, y es que aquí yo creo que también entra justo eso que comentan, ¿no? La parte también de los tiempos, las épocas que estamos viviendo, la preocupación ahorita, por ejemplo, con todas las olas de violencia que vivimos y que pues difícilmente ahorita soltamos a los adolescentes, ¿no? Porque vemos que están siendo pues parte también de carnada, por así llamarle, ¿no? Fácil para ciertas personas. Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, hasta siento que pudiéramos abrir una conversación, o sea, en el proceso terapéutico,
con los papás, cómo se siente la niña de contribuir con ciertas cuestiones de casa sin que se le recargue por completo la responsabilidad y se vuelva una hija soporte, ¿no? O sea, como que siento que esto abre la conversación para poder hablar con todo el sistema de familia y que permitiría inclusive denotar, ¿no? Cuál es el sentimiento que se genera en cada miembro de la familia, cómo poder distribuir funciones, ¿no? Para que en la familia también haya un aspecto comunitario de apoyo mutuo, ¿no? Claro. Entonces, pues me parece como la apertura al diálogo también a través de estos dibujos. Claro, y que mira cómo hace honor a al nombre de tu programa, Converso, ¿no? Hay que abrir la conversación siempre, hay que tratar de checar cómo se siente cada uno, desde lo que somos las personas adultas hasta los niños, niñas, por muy pequeñitos que sean, trabajando con niños y niñas de preescolar. A mí me ha sorprendido por años cómo son capaces de preguntar, de acusar a quien le molesta y decir es que me quita mis dulces. Y ves al otro niño o niña más grande y dice, no, yo no. Y el niño pequeñito que puede tener 3 años dice, sí, mi abuelita nos regaló un dulce rojo y tú me lo quitaste. Y los que están alrededor dicen, sí es cierto, le dieron el dulce rojo. Y después le pregunté dónde está el dulce y dijo que se lo quitó su hermanita y 8 días después lo está diciendo que se lo quitó su hermanita. O sea, sí hay algunos aspectos que no quiere decir que vamos a estar castigando por una situación así, sino informar, marcar límites de qué se vale y qué no se vale hacer, sobre todo cuando hay una desventaja en la edad. Este otro que lo hizo un chico de 15 años de edad, que además quiero hacer el paréntesis, Claudia, que no sabes qué trabajo cuesta que yo encuentre dibujos que tengan la historia y que sean autores los chicos, los hombres, porque la mayoría de los que desarrollan historias, al menos hace más de 20 años de este trabajo, son mujeres, ¿sí? Entonces Ujú, eso también habla de cómo al hombre le cuesta más trabajo expresar lo que siente y lo que piensa. Pero me llama la atención que dice que representa a la familia que quiero tener, es decir, no la tiene, ujú, que quiere que sea feliz, bonita y unida. ujú, Pero a la hora de ver las imágenes de este dibujo, pues no da la impresión que sean felices, bonita y unidos. Ninguno se está tomando de la mano, ninguno se abraza. Claro, hay que considerar que no es un dibujante, aunque dibujó bastante bien las imágenes de las personas, pero pareciera que todos están muy serios, incluso hasta como molestos. Puede ser que le cuesta trabajo dibujar, ¿sí? Pero también preguntar, oye, ¿tú le ves que tenga cara de estar feliz? Y a lo mejor dice, sí, ¿y qué es esto que está aquí negro? Y a lo mejor te dice, es una barba. ujú, Y a lo mejor yo, Vicenta, lo estoy viendo como enojado, ujú, pero no está enojado si no es una barba. Claro, tú conoces de esto de las imágenes japonesas, ¿no? Todas estas ujú, imágenes de caricaturas, y a lo mejor es esa influencia, ¿no, Claudia? ujú. Y no Sí, son necesariamente es que están mangas. enojados. Sí, Perdón. un poco puede tener también esa influencia, pero me parece muy interesante lo que comenta maestra, por ejemplo, en la historia, ¿no? Cómo se ven todos uniformados del mismo color, como pertenecemos al mismo equipo, ¿no? O sea, Sí. eso, de hecho, yo, por ejemplo, cuando a veces veo que los papás de pronto uno da una orden contraria o uno le permite hacer ciertas cosas a los hijos y los otros no. Una de las tareas justo que les digo es que se vistan, por favor, del mismo color estos días para que se acuerden que están del mismo equipo, que tienen que Ah, mostrarse como un equipo sólido frente a los hijos, ¿no? Y entonces, pues, aunque no me guste que el papá le haya negado cierta cosa, pues no lo voy a desmentir delante de la persona, sino decir, oye, mira, tu papá y yo acordamos que sería importante esto, y a lo mejor después van y platican entre ellos y se ponen de acuerdo
cuando hablamos de esta respeto, ¿no? Que se da o de estas reglas o de estas normas que se pudieran dar, sin tener esta visión adultocentrista donde no tomamos en cuenta la opinión de los niños. O sea, hay que ver también ellos cómo se están sintiendo, ¿no? Frente a alguna situación en particular, pero está muy interesante el dibujo y cómo le pone otros elementos ahí, ¿no? El sol, o sea, el corazón, El como toda esa corazón. parte de decir, bueno, sí es algo que a mí me gustaría como un anhelo y también Ujú. ver cómo se puede contribuir a que a lo mejor en ese diálogo vayan exponiendo también cada miembro cómo va, cómo se va sintiendo, porque a lo mejor puede tener una percepción esta persona de 15 años y de pronto también ver, bueno, a lo mejor es viable, que es para ti, el que sean unidos, pues a lo mejor que comamos juntos y no se puede por la cuestión laboral o porque, bueno, pues busquemos un día a la semana donde nos podamos reunir y cada quien prepare algo diferente de comida, o sea, también nos va motivando a esas opciones, ¿no? Claro, y se me ocurre pensar también que también respetar que hay familias que son muy serias, que Ujú, todos son a lo mejor mucho de estar introvertidos y que eso no significa que no se amen. A lo mejor nosotros desde afuera vemos una familia muy despegada, pero porque a lo mejor el contacto físico para ellos en espacios donde no están en la intimidad de su hogar no es lo adecuado. Sí, nos pasa hasta cuando vemos a las parejas. Hay parejas que nunca se toman de la mano frente a las demás personas y son una gran pareja. Y de claro. pronto vemos a los que están ahí muy melosos y no necesariamente tienen una buena relación de pareja, porque quizás son hasta en espacios privados los que se violentan. Entonces, también explorar ahí qué tan congruente es ese papá que es muy serio, qué tanto sí tiene la capacidad de ser amoroso. Y además a lo mejor no hace mucho contacto físico, pero sí es el que pregunta al hijo, ¿cómo te sientes con el proyecto que te dejó la maestra Claudia en la escuela? ¿Crees que lo puedes hacer solo o necesitas que yo te apoye en algo? Y entonces dices, bueno, no le está diciendo te adoro y aquí abrazándolo, pero lo está acompañando de una manera amorosísima. Entonces, Mm. creo que también eso es muy importante de considerar, ¿sí? Incluso en Bueno, las preguntas, maestra, en las eh, preguntas que señalan, ¿no? O sea, esta parte de cómo sientes, por ejemplo, hablar en un sentido constructivo, ¿cómo sientes la presencia de tu papá? ¿Cómo anda. sientes la presencia de tu mamá? Y a lo mejor te van a decir, pues no está en el día, pero cuando llega, cena conmigo o busca que tenga lo necesario para ir a la escuela, o sea, como empezar también a licitar esta otra parte en donde rescatamos ese ver lo que sí hay, ¿no? Sí, incluso yo recuerdo que hace 30, 20 años era mucho de los juegos de Legos. Sí, hoy en día ha bajado por toda esta parte de lo digital, pero muchos niños decían, es que cuando mi papá llega o mi mamá llega de trabajar, me gusta que es la hora en que armamos Legos. Y a lo mejor ese papá ni lo abrazó ni nada, pero se sentó a armar Legos y para él era importante o para la niña era importante, ¿no? Entonces, creo que hay que revisar de qué manera nos estamos demostrando el amor, ¿sí? Claro, Ok, maestra. bueno, este otro que también es muy interesante, que le cambié los nombres, Mariana y Jimena se sienten muy tristes porque sus papás siempre se están peleando todos los días, o sea, como si no era suficiente, siempre se están peleando, dice, todos los días y ya no aguantan más, ¿no? O sea, lo deja clarísimo, o sea, ya esto es insostenible. Un día sus papás hablaron con ellas y decidieron divorciarse. A ellas les dolió mucho, pero luego pensaron bien las cosas y entendieron que era mejor así. Su papá se iba a ir de la casa y se iban a quedar con su mamá. Creían que era mejor así, ya no tendrían que oír más discusiones todos los días. Yo lo pasé tal y como lo escribió la niña, que en este caso es una chica de 15 años de edad, y además vemos que su redacción, su ortografía prácticamente es perfecta.
¿sí? Y ahí se nota la mayor madurez por la edad, el aprendizaje, el conocimiento. Pero vean cómo tiene la capacidad, aunque no seamos dibujantes, muchas personas tienen la capacidad de plasmar en una imagen el significado. Por ejemplo, aquí está poniendo una mamá pues preocupada, un papá preocupado, aquí está la maleta, ¿sí? Acá están las niñas muy tristes. ¿Y dónde se nota la tristeza? Aquí no está completo de los brazos, aquí le falta parte de los brazos y las manos, ¿sí? Y acá también quedan como incompletos todos. Entonces, me parece importantísimo que veamos esta parte, creo que levanté yo la mano aquí sin querer, ¿verdad? Ah, es que se refleja, cuando uno pone la mano, se refleja y la computadora lo capta como si levantara Sí, la mano. sí, no le he podido bajar aquí si me ayudas. Entonces, vean ustedes cómo las tres, madre e hijas, se quedan, como en la vulnerabilidad. Pero más allá de que lo plasmó aquí una chica de 15 años, les puedo decir que esto es muy común en mis dibujos que tengo de miles de ellos a lo largo de 17, 18 años que hice estas dinámicas. Y me parece interesante porque es una manera de ver qué tanto se sienten que la vida les cambió, ¿sí? Porque si alguien se percibe sin brazos, sin manos, pues por supuesto que quiere decir que me siento terriblemente indefensa. Incluso he oído a muchos niños y niñas que dicen, es que se fue mi papá de la casa y tengo miedo de que alguien se meta y nos mate, ¿sí? Como que le depositan al hombre la seguridad de que si se mete un ladrón o alguien, él los va a salvar. Y Ujú. en el caso de las mamás, le depositan todavía hasta la fecha esta parte de quién nos va a cuidar, quién nos va a llevar, quién nos va a traer, quién nos va a ayudar en la tarea. No es que en todas las familias pase lo mismo, pero es lo que he escuchado más constantemente a lo largo del tiempo. ¿Tú cómo lo Bien. ves? Sí, incluso vemos que en ocasiones hay también, como por ejemplo, alguno de los miembros de la familia puede tomar ese rol, ¿no? Como de cuidador. Y inclusive yo he escuchado muchas historias, ¿no? Cuando se va papá de casa, de que ponen un bat, ponen ciertas, herramientas como de protección, ¿no? Detrás de la puerta por si pasara cualquier cosa y empieza como a ver un poco como esta angustia también. Y justo esto que señala también, bueno, cuando hablamos de nuestras manos, nuestros brazos, pues también involucra como toda la cuestión de los afectos, de los vínculos, ¿no? Y cómo podemos ir viendo, bueno, qué tanto aquí sí se ve en uno de los dibujos como que la niña que dice vaya Dios y la cara de tristeza, ¿no? La boquita así triste, como si hubiera esta parte del duelo también, ¿no? De que el papá ya no va a estar presente. Entonces, creo que hasta cierto punto es también como poder verbalizar a través del dibujo el sentir de cada una de ellas, cómo poder también ver, bueno, qué es lo que tú crees que puede pasar, cómo puede estar tu papá más presente contigo aunque no esté en casa, o sea, y tratar de ver para que no haya estas ausencias, cómo puede haber, porque también sucede que en una situación de divorcio, cuando deja de haber esas discusiones y hay más calma, pues también se empiezan a sentir mejor emocionalmente, o sea, Claro, o incluso la parte también donde hay papás que hasta conviven más con los hijos cuando se separan que cuando sí, están juntos, porque tienen ya claro. días específicos de convivencia y en cambio a lo mejor en casa pues no se daban el tiempo para hacerlo, ¿no? Claro, o la frase que usamos en México de nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Aquí no lo ven perdido, pero sí ven que se van a perder esas mañanas donde las niñas gritaban y métete a bañar y es que no, porque tengo frío, pero ya me bañé anoche. Toda esa dinámica, pues aunque en algunos momentos resulta incómoda en las familias porque nos va ganando esta prisa de que nos tenemos que ir a hacer ciertas actividades, pues es parte de lo que van a extrañar también las mamás y papás cuando esas hijas crezcan. Pero si además yo me voy de casa y ya no voy a presenciar eso, voy a extrañar eso, aunque ayer me molestara,
hoy en día lo voy a extrañar porque era parte de la dinámica de mi familia y Ujú. ya mi familia a partir de ahora es diferente. No es que me quedé sin familia, es diferente la familia como se está organizando a partir de una separación y divorcio, ¿no? Y que Bien, justo desde una perspectiva de género también tomemos en cuenta que, bueno, a veces se recarga demasiado los cuidados y la crianza en la mamá, ¿no? Que eso también puede generar como una desigualdad de cierta manera, pero también en los hombres puede causar esta parte donde se pierdan de momentos y distantes y donde pudiera haber una cuestión también más equitativa en todos los sentidos, ¿no? Del compartir espacios, tiempos, cuidados, economía, o sea, toda esta parte que pudiera darse y que creo que claro. también tenemos que trabajar en ello, ¿no? Claro, claro. Y valorar lo que cada uno hacemos en la relación de pareja, porque pues de pronto quien sale a ser proveedor y trabajar muchas horas al día pudiera creer que quien se queda en casa se queda sin trabajar. Y Ujú. nosotros sabemos que trabajar dentro o fuera implica muchísimo esfuerzo, ¿sí? Claro. Sí, bueno, aquí te tengo esta otra, ¿sí? Ujú, Donde este es una chica de 11 años de edad, este dibujo tiene quizás unos 26 años, y ujú, entonces dice, Javier y Sofía eran una pareja muy feliz que hace más de 2 años que estaban casados, así, acuérdense que este es tal y como lo escribió, así que un día platicaron acerca de tener un hijo y ambos estuvieron de acuerdo. Así que se comenzaron a abrazar hasta terminar en la cama teniendo relaciones sexuales. Al poco tiempo, Sofía se fue a hacer análisis y estaba embarazada y los dos fueron felices y hoy tienen un hijo que se llama Felipe. ujú, Entonces, vean ustedes cómo hay como una línea, o sea, su manejo de toda la historia es lineal, donde se conocieron, eran felices, tenían 2 años de casados, entonces platicaron que querían tener un bebé y entonces estuvieron de acuerdo y se comenzaron a abrazar hasta llegar a la cama y tener relaciones sexuales. Entonces, es así como el protocolo de la intimidad sexual, ¿no? ujú, Y esto si tomamos en cuenta que tiene veintitantos años el dibujo y la historia, pues hoy en día no nos los plantean así. ujú. Hoy en día los niños y las niñas tienen tanta información por tantos lugares, porque aunque en casa o en la escuela no les estén hablando, pues tienen acceso, querramos o a lo que hablan entre compañeros y compañeras, o lo que de pronto salió en la televisión o en un avance de una película en el cine, y que están viendo la de Disney, pero de pronto meten el corte y anuncian una de adultos, y no necesariamente una película erótica, pero una película donde salen escenas con cierto erotismo, y los niños y las niñas empiezan a preguntar y empiezan a darse cuenta de que hay miradas y hay caricias que se hacen los grandes y entonces empiezan a preguntar por qué lo hacen. Y esto no pasa nada más a los 10 o 12 o 15 años, pasa desde que tienen 4, 5, 6 años de edad, dicen, ¿por qué se abrazan así? ¿Por qué van comiendo del mismo helado? ¿Por qué le lleva puesta la mano acá atrás en la bolsa del pantalón? O sea, ¿por qué se abrazan tan cerca? ¿Qué no les da asco, por ejemplo, en la etapa del guácala de 6 a 9 años de edades? ¿Qué no les da asco besarse de esa forma? ¿Sí? Debería de estar prohibido que se abracen así. Ujú. Entonces los niños también tienen ciertos prejuicios basados en todo esto que vamos soltando socialmente, ¿no? Claro, y que incluso aquí, maestra, bien interesante cómo dice, ambos estuvieron de acuerdo, o sea, de 11 años y teniendo esa visión, ¿no? Del consentimiento, de cierta manera, de que lo hablaron. Entonces, Claro. me parece también muy interesante ese punto del diálogo, ¿no? Platicaron acerca de tener un hijo, de darse el espacio, o sea, toda esta expectativa, y es una niña de 11 años de edad. Claro. Ahora, hay un dato que a mí me llama la atención, sí, sin el afán de interpretar lo que la niña hizo, sino como mi pregunta, mi reflexión sería, a ver, si hablaron, platicaron acerca de tener un hijo y entonces
ambos estuvieron de acuerdo. Y ujú, así se comenzaron a abrazar. O sea, la niña sabe que entonces como parte de esto de desear un hijo, vamos a tener una relación sexual. Hoy en día, y desde hace fácil 25, 28 años, yo les digo, las parejas no solo tienen relaciones sexuales para tener hijos. ujú, Los hijos tienen que ser planeados y deseados. Y si no eran planeados, pues que sean deseados. Entonces, hay que saber la diferencia entre tener relaciones sexuales y tener relaciones sexuales porque quieren tener un hijo. claro. Esto que estoy diciendo, Claudia, para muchas personas es muy fuerte, porque entonces ya estoy separando esto lineal de tener relaciones sexuales solo es si existe el deseo de tener bebés, pero Ujú, en la realidad sabemos, y hoy en día mucho más, Claudia, que no necesariamente es por tener bebés, o sea, la inmensa mayoría de las relaciones sexuales es por placer. Y si no claro. es por placer, ojalá y estemos trabajando más en nuestras familias, en las escuelas, el derecho a decir sí o a decir no. Sí, sobre todo como esta visión que comentan, ¿no? Que tiene una fusión de también de bienestar, de placer, de unión de intimidad afectiva con quien tú quieras compartir, si en algún momento lo quieres ver hasta desde esa perspectiva, ¿no? O simplemente con esta idea del placer y es válido, o sea, es un derecho que todas las personas tenemos. Claro, y entonces a las mamás, papás a veces les da miedo decirlo de esta manera porque entonces va a darse cuenta que yo también con su papá o con su mamá tenemos esta actividad. Bueno, una regla para mí importante es de lo que papá y yo, mamá y yo hagamos, no te podemos platicar. Lo que tienes que saber es que las parejas dentro de esta atracción que tienen o debieran de tener, porque si no hay atracción, pues, ¿qué hacen ahí, no? Tiene que haber como empatía, coincidencia en muchas cosas y tener acuerdos de qué quieren hacer, ¿sí? Y finalmente tenemos esta de un chico de 10 años que hace un momento les decía yo que qué trabajo cuesta a la hora que busco los dibujos, encontrar que sean chicos o niños o adolescentes hombres que tienen historias que sean más extensas, como en el caso de las niñas. Las que hacen las historias más detalladas son las niñas. Este chico de 10 años, hace veintitantos años, un día vi una película pornográfica que estaban en la casa del señor. Ujú, Es lo único que pone, no pone emociones. Él describe una situación. En cambio, la niña que acabamos de leer en el dibujo anterior está hablando de acuerdos, está hablando de los motivos por los cuales quieren estar juntos y entonces está narrando una escena, pero además hablando de lo que sienten esas personas. Aquí solo es, y es muy válido, vi una película y porno y estaban en la casa de él, ¿no? Y entonces no sabemos qué sintió, cómo lo percibió, pero se ve que aunque había visto esa película porno, lo asocia con esto y todo lo emocional, la comunicación, queda fuera, al menos en el texto. ujú, claro. Y justamente nos permite como indagar más qué es lo que está sucediendo, inclusive ver, ¿no? O sea, dónde vio si esa persona, ese señor estaba acompañándolo, quién era ese señor. O sea, da pie como a esta apertura a hablar y a dialogar sobre la situación y también darnos cuenta, ¿no? Que no sea una cuestión de riesgo de una persona que esté viviendo inclusive algún tipo de abuso, ¿no? Claro, que tanto es algo que los dos se veía que estuvieran disfrutando, ¿sí? Y algo más, si ustedes observan, aquí vemos personas rubias. Eso solía pasar con más frecuencia hace 20, 30, 30 y tantos años, que vemos que ponían personas rubias. Por ejemplo, aquí vemos a esta chica que ya combina la pareja morena, cabello oscuro, con una mujer rubia, ¿sí? Mm. Y acá, bueno, pues son niños más pequeños, todo viene en crayolas, aquí el cabello oscuro.
pero no era raro en todos esos dibujos que a lo largo del tiempo iba yo aplicando en el inicio de cada taller, que plantearan que fueran personas rubias, ¿sí? Y eso habla mucho de cómo nos han vendido todos estos estereotipos de belleza, ¿sí? Ujú. Sí, y que además, de cierta manera, creo que también nos permite entrar justo a eso, ¿no? Al diálogo de decir, bueno, pues todas las personas, de cierta manera, hablando desde esta visión incluyente, ¿no? Sin tener que estigmatizar, ver también cómo hay estereotipos de cierto tipo de cuerpos, nos abre como el diálogo a eso, ¿no? A ver que puede haber diferentes tipos de cuerpos, que todas las personas podemos sentir placer, que no necesariamente la sexualidad se vive en la juventud, sino también hablar inclusive de las personas adultas mayores que viven esa práctica también erótica. Claro, y además, como, ¿qué campo más te abre de cuestionamientos a ti, niño, niña o adolescente, ante determinada experiencia, ¿no? Por Ujú, ejemplo, ya vamos a tener oportunidad algunas veces, seguramente, Claudia, de ir mostrando otras imágenes y en otras experiencias, no nada más en estas que acabamos de comentar y donde encontramos cómo ven el embarazo, por ejemplo, qué significado tiene, por ejemplo, ver personas desnudas, qué significado tiene si unas amigas se están bañando en una regadera, qué significado hay si alguien se está autoexplorando, qué significado le encuentran a que los cuerpos tengan una complexión diferente. Hoy en día sigue habiendo mucha exigencia en cuanto a lo estético, Claudia, y hay muchísima gente sufriendo por mm. esa exigencia ante lo estético. Sí, y que vemos que también pues son violencias que aparentemente pareciera que son sutiles, pero bueno, ya han sacado inclusive varias películas. Hay una película que se llama La hermanastra fea, Mm, que habla de la hermana de Cenicienta y cómo la mamá como la va forzando a establecer cierto tipo de prácticas de ejercicio, pero de modificación de su cuerpo. Está muy dura la película, de hecho es clasificada como terror y también como de comedia, porque es como una comedia brusca, ¿no? O sea, esta parte de tratar toda la visión de cómo vamos modificando el cuerpo y a final de cuentas, pues te das cuenta que termina terriblemente mal esta chica, ¿no? Por toda la violencia que vivió de tratar de modificar su cuerpo, ¿no? Al mm, grado de como en la película de Cenicienta, que no le cabe el tacón, cortarse los dedos y que eso está en uno de los cuentos de Cenicienta, ¿no? O sí, sea, lo vemos sí, como si está descrito de esa forma, pero cómo querer encajar, ¿no? O sea, esa es parte del análisis de la película, cómo mm, querer encajar. Hay otra película que se llama La Sustancia, que sale de mismo, sí, que sí, también es muy, muy grotesca, ¿no? La forma en cómo se ve, pero te impacta de ver cómo, pues, recuperar la juventud y cómo nos está costando trabajo con todos estos estereotipos, pues, tener los cambios que vamos a tener que ir teniendo con la cuestión también del paso de los años, ¿no? Sobre claro. todo más visto hacia las mujeres. Por supuesto, y además una de las cosas que al menos yo cuido mucho es no perder la identidad, Claudia, ¿no? Como de pronto puede haber alguien que diga, ¿por qué no te vistes de tal manera? ¿Por qué no usas zapatillas así? ¿Por qué no te subes o te bajas la falda? ¿Por qué? O sea, te quieren determinar cómo te verías mejor y sí, hay que apoyarnos en personas que nos pueden asesorar, por supuesto, pero de pronto quieren hacer un cambio personal que llegue el momento que esa persona ya no se siente ella. Y Claro. entonces parece increíble, pero hasta el hecho de, no sé, se me ocurre que a mí me pusieras ahorita una peluca roja, aunque en muchos años usé el cabello rojizo, hoy en día eso no iría conmigo. No quiere decir que eso esté mal, pero Ujú. ya no iría con la mujer que yo soy hoy. Igual podría pasar con un niño, niña o adolescente que lo quieren encajar en la clase de fútbol.
a la niña en la clase de gimnasia, al adolescente a que vaya y socialice con todo el grupo, cuando a lo mejor prefiere tener un amigo o una amiga y con eso le es suficiente. Y nosotros queremos que sea, a lo mejor soy muy extrovertida y quisiera yo que mi hijo, mi hija fuera como el alma de cada fiesta, y a lo mejor va a ser el que va a llegar tarde, se va a meter por un rinconcito, va a observar y se va a salir temprano. Y va a haber quien llega temprano y se quiere quedar toda la fiesta y ningún límite le basta porque le dices, y a las 2 te quiero aquí, y siempre va a haber con quien bailar, con quien divertirse, y no le alcanza el tiempo para todo lo que quiere hacer. Entonces, revisemos cómo es la personalidad de cada hijo o hija adolescente para que sepamos qué límites, qué acompañamientos necesita y no depositarle las expectativas del hijo o la hija que yo quisiera tener. Claro, y esa atención selectiva, ¿no? El saber que cada miembro de la familia pues va a necesitar diferentes formas hasta de apoyo, de cómo acercarte, de cómo realizar las cosas, ¿no? Y pues para eso se necesita también tiempo, calidad, no solo, o sea, calidad, pero también cantidad, porque a veces en esa cantidad conoces a las personas. Creo que a veces hemos como abusado un poco de pensar, hay que dar calidad de tiempo, ¿no? Pero pues vemos que en el tiempo que invertimos también en el conocimiento de las personas vamos detectando. Yo veo cada vez más ahorita, como maestros y maestras que de pronto pues, se sienten desesperados porque se les delega por parte de papás y mamás muchas veces como la cuestión de atender, ¿no? Ciertas necesidades que se tendrán que atender también desde casa, ¿no? O orientar en ciertas cosas que también se tendrán que orientar desde casa y que son un soporte y un apoyo, pero ¿cómo le hacen en grupos donde a lo mejor hay 50 alumnos, ¿no? Claro, Este, entonces creo que también es importante como cuestionarnos esto, qué tanto estoy teniendo esos tiempos, esos espacios, esa atención selectiva que se requiere y qué tanto a nivel de políticas públicas, porque pues no podemos dejar de lado eso, claro, también estamos generando esos espacios donde se trabajen menos horas para pasar más tiempo, en familia, ¿no? O fomentar ciertas actividades también, familiares, o sea, porque creo que la salud mental es algo que a veces no se está tomando tan en cuenta y de pronto es como que en un mundo que estamos haciendo todo de manera productiva, dejamos de ver pues que cada persona tiene también su historia, tiene sus retos, ¿no? Que no cuentan con los privilegios de tener espacios hasta incluso para llevar acompañamiento a alguno de los hijos, ¿no? claro, Económicamente. claro. Yo me quedo con esto que dijiste, tener calidad, tener cantidad, ¿sí? Ujú, Que vaya congruente con las necesidades de los hijos y de los papás. Y diría no perder el contacto. Serían las tres Cs, ¿no? Calidad, cantidad y contacto, porque puede ser que yo estoy todo el tiempo. Yo recuerdo hace como 30 años jugando con un niño en una mesita, en la mesita del consultorio, le dije, tu mami pasa el día, la tarde contigo. Y contestó frente a la mamá, mi mamá nunca está conmigo. Y la mamá le dice, claro que sí, voy a inventar. Carlitos, claro que sí, ahí estoy contigo todas las tardes. Yo en las tardes las dedico a ustedes. Y el niño, no, mamá, tú no estás con nosotros nunca. Y entonces la mamá estaba impactada porque pues ella estaba en la casa. Y el niño le dice, te la pasas hablando con tus amigas. mm, ujú, Entonces, claro, tiene derecho a hablar con las amigas, pero ujú, no sabemos qué tanto, y hoy en día trasladado a los dispositivos, ujú, qué tanto si ahí está mamá y es, ¿ya acabaste la tarea? O el papá, ¿ya acabaste la tarea? Y estoy acá o estoy viendo la tele, ujú, ¿sí? O por ejemplo, cada día escucho más niñas y niños o mamás que lo refieren, que dicen, mamá, te quiero decir algo. Y las mamás están haciendo algo y dicen, mamá, es que te quiero decir algo. Sí, dime. No, pero necesito que me mires. O sea, ujú, pero esa es una maravilla que un niño, una niña te diga, necesito que me mires, ya te claro. está diciendo todo, es que me hagas contacto. Por eso ahí la calidad,
¿Qué calidad está requiriendo además ese niño o niña? El contacto. Muchos de nosotros, Claudia, si no nos miramos, no podemos, ¿sí? Mm. Simplemente para decirle a alguien que no sé, que está haciendo algo que sería como una regla, ¿no? De casa. Vamos a suponer que está sacando la tierra de la maceta. Si yo le digo desde lejos y no me acerco, no lo veo a los ojos y no le explico o el por qué, el argumento, decir, oye, mira, la plantita necesita la tierra, más bien hay que ponerle tierrita para, si no me estoy ese tiempo de hacerlo, pues le va a salir por un oído o sea, le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Por qué? Porque finalmente no estamos teniendo esa conexión, ¿no? Así Entonces, es. también para poder decir, oye, necesito que hagas esto, pues es muy diferente cuando te estoy viendo, cuando hago un contacto físico, porque le estoy diciendo que estoy presente y que me interesa, ¿no? Claro. El por qué tenemos que hacer ciertas cosas. Entonces, Ve maestra, pues, todas las Cs que sacaste. Perdón, primero dijiste, antes de cantidad era calidad, cantidad, contacto contacto. y conexión. Ve todas las Cs. Conexión. Muy bien, maestra, pues estamos sincronizadas en eso. Bueno, pues vamos cerrando este programa que nos dejó mucho aprendizaje y sobre todo esta parte también de analizarnos, ¿no? Lo que decía usted también, otra C, la congruencia. Esta parte también de la congruencia, de cómo estamos trabajando, de cómo estamos hablando, de que queremos de pronto fomentar, por ejemplo, en los hijos, ¿no? Fomentar que sean sociables y pues los papás tampoco buscan ello. Entonces también esa parte de ver qué estamos generando en los ámbitos familiares. Y pues déjenos una conclusión, maestra, y sus datos para que la busquen, porque da talleres en línea, da consulta en línea. Por ahí de pronto le mando personas para que busquen sus talleres. Entonces, pues díganos. Bueno, en primer lugar, darte las gracias a ti por todo lo que confías en mi trabajo y lo que lo enriquecemos juntas. En segundo lugar, darle las gracias a las familias que por tantos años han confiado en mi trabajo y a través de las historias que me han planteado y el manejo que han tenido, he aprendido muchísimo. Yo siempre digo, la mayor especialización me la ha dado el trabajo con las familias. Y en tercer lugar, esta reflexión que hacías tú al final de revisar qué tanto si estamos conociendo a nuestro niño, a nuestra niña o adolescente, para que no nos suceda que cuando nos llama la Miss Beatriz y nos dice es que resulta que Joaquín hizo esto y esto y esto, y entonces uno está así como de no puede ser. Claro, siempre hay la tendencia a creer que pues si en casa no lo ha hecho, pues como que lo hizo acá, pero no al grado de resistirnos al grado de es que algo le hicieron y por eso hizo eso. Hay que explorar, no resistirnos y no pensar nada más que la maestra le tiene mala voluntad, sino que revisemos qué pudo haber llevado a ese niño o niña a violentarse, a deprimirse, a aislarse, etcétera. Muchísimas gracias, Claudia, y a todas y a todos. No, pues muchas gracias, maestra. ¿Y dónde la localizamos? A través del WhatsApp me pueden mandar un mensaje 55 54 05 49 76. Muchísimas gracias, maestra. Y pues bueno, no se pierdan cada jueves los converso, porque pues tenemos muchos temas de salud, sexualidad, psicoterapia y educación. Y cada vez llegamos a más lugares. Gracias a toda la gente que nos escribe también de fuera, que les sirve de soporte, de sostén este programa. Realmente uno a veces no se da cuenta a esos lugares a los que llega, pero ojalá que cada vez podamos abrir más ámbitos de poner estos temas sobre la mesa tan importantes y trascendentes de educación integral de la sexualidad. Muchísimas gracias, maestra. Nos vemos muy pronto en otro converso. Gracias.